Bendito sea Jehová nuestro Dios, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Hoy es 19 de enero del 2025, ¿verdad? Ya estamos a punto de terminar este nuevo mes en Cristo Jesús, ¿verdad? Y seguimos pues, yo creo que en mañana, espero que en media hora, ya terminaré la explicación a mis hermanos católicos, ¿verdad? En la que Dios invita a reflexionar acerca de las maneras que nosotros creemos, ¿verdad?, que estamos honrando a Dios. Pero como siempre vamos a leer el Corán Sagrado, ¿verdad?, el capítulo 1, en la que se muestra todo el amor, toda la misericordia de Dios, y que juntamente la plegaria, ¿verdad?, de que nos guíe, ¿verdad?, por el sendero recto. En el nombre de Dios clemente y misericordioso, capítulo 1, sura número 1, Al-Fatah. En el nombre de Dios clemente y misericordioso. Alabanzas a Dios, Señor del universo, el clemente, el misericordioso, poseedor del día del juicio. Nosotros te adoramos e imploramos tu ayuda. Guíanos por el sendero recto, por el sendero de aquellos que colmaste de favores y no el de quienes merecieron tu ira, ni el de los extraviados, ¿verdad? En este capítulo 1 del Corán Sagrado nos deja saber que Dios es un Dios de misericordia, un Dios compasivo, ¿verdad? Y que, como dicen los profetas, que Él no quiere la muerte del hombre en la Torah, ¿verdad?, sino que se vuelva de su mal camino. Y al leer este capítulo, pues, toda versión de los hombres que digan o hagan, inciten, ¿verdad?, a jóvenes, mujeres, hombres y niños, ¿verdad?, que derramando sangre inocente, están sirviendo a Dios. Inocente en el sentido de que no se dan cuenta de que el que muere, ¿verdad?, que le llega ese día, es porque, como dice el Corán, que cada uno tenemos, ¿verdad?, un día específico a partir de este mundo, ¿verdad? Entonces, pero inocente por cuanto el Señor, en su inmensa misericordia, en el nuevo pacto, los libros iluminados de los evangelios, Él nos dio el mandamiento de amaos los unos a los otros. Ese es el segundo mandamiento, de amaos los unos a los otros. Entonces, todo aquel que incite a otro a decir, ven a derramar sangre, porque X o Y motivo te dirán que el diablo, que el hombre aquí, que esto y que lo otro, y convencerán a las personas, ¿verdad?, a los jóvenes, a sacrificarse según ellos por la causa de Dios. Pero cuando el Corán Sagrado habla de sacrificarse en la obra, en el sendero de Dios, está refiriéndose no a enfrentarse hombre con hombre, sino a la propagación del evangelio. Es la predicación en las calles. Entonces, debido a como pasó en los tiempos atrás, ¿verdad?, 2000 años atrás, que después que el Maestro resucitó y se levantó de los muertos, ¿verdad?, entonces envió a los apóstoles, ¿verdad?, a cada uno de ellos. Entonces, para los apóstoles, ¿verdad?, les dijo el Señor, al que le retuvieren sus pecados,
serán retenidos, y al que se los perdonares serán perdonados. Pero eso era un mandamiento especial solamente para los apóstoles que compartieron, vivieron con el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando Él comenzó su ministerio, ¿verdad? De buscar a las ovejas perdidas de Israel. El domingo pasado hablamos del bautismo, ¿verdad? Entonces el hermano católico le han enseñado erróneamente que bautizarse desde niño ya no tiene por qué bautizarse. Pero el Señor Jesucristo nos dice en los evangelios que, porque la ley mandaba a que al 8º día debía del niño de ser presentado en el templo, ¿verdad? Entonces, ahí mismo que es lo que hermanos católicos vienen lo llaman el bautismo. Pero el maestro de Nazaret dice que si nosotros no fuéramos como un niño, no entraríamos al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el niño es inocencia pura, todo lo cree, todo lo va a... Lo que tú le digas, él lo va a creer y va a estar confiado de que es lo que lo está guiando para su alegría, ¿verdad? Para su gozo. Entonces, el Señor Jesús dijo que debíamos de ser como niños. ¿Por qué entonces el hermano católico? No, yo ya me bauticé y no necesito bautizarme de nuevo. Entonces volvemos a repetir. La palabra de Dios dice que desde que nacen el hombre hasta los 12 años pertenecen a los padres. Pertenecemos a nuestros padres. Desde que nacemos hasta los 12 años. En ese lapso de tiempo, ¿verdad? A medida que el niño viene creciendo de brazos, comienza a dar pasos, comienza a bulbacear palabras, ya a cierta edad comienza a decir palabras que nos escucha a nosotros, ¿verdad? Como le decimos mamá, papá, ¿verdad? Y el nombre, aprende su nombre y todas esas cosas, ¿verdad? Y a medida que viene creciendo, pues su cerebro se viene desarrollando conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y a nosotros los padres, ¿verdad? Nos da el Señor un mandamiento que es Deuteronomio capítulo 6 del versículo 1 en adelante. Siempre lo repito porque es así, ¿verdad? Estos mandamientos que te prescribo hoy estarán delante de ti, los pondrás por frontales delante de tus ojos, los escribirás en las paredes de tu corazón y en las paredes de tu casa, en las jambas de tus casas, es decir, a la entrada de la puerta que sale a la calle, y se lo enseñarás a tu hijo, a tu hija, al acostarte, al levantarte, yendo por el camino en el campo, ¿verdad? Yendo por el camino cuando sale y cuando tal vez el niño nos hace una pregunta y que vea a otro hacer, entonces el papá le dice, esa cosa no es buena porque Dios no le gusta. Y nosotros le enseñamos a nuestros hijos a que existe un Dios lleno de amor, lleno de misericordia. Pero también le enseñamos que existe un Dios que aunque es compasivo, también es un Dios celoso, ¿verdad? Y que a nadie daría su honra y que se pone enojado, ¿verdad? Y al enojarse Dios nos castiga. ¿Ve? Y así el hijo va comenzando a entender acerca de las cosas de Dios. Cuando llega a los 12 años, ya el Señor en su inmensa misericordia es cuando nuestros hijos salen del redil de nosotros. Mientras estaban con nosotros tenían muchas restricciones. Cuando salen a la calle, por ejemplo, a la escuela, ¿verdad?
Entonces ellos comienzan a ver cosas, a escuchar palabras, expresiones, ¿ve? Y encuentran a ver las actitudes de otros niños y entonces comienzan a ver los otros niños que comienzan a golpear a otros niños, comienzan a hablarle, decirle malas palabras, y entre esas palabras que escucharán nuestros hijos, ¿verdad? Es que le dicen te odio, aquí hay muchas cosas. Entonces, como de los 12 años en adelante, el niño va creciendo, transformándose de niño a joven, ¿verdad? Y de joven a joven adulto, y de joven adulto a hombre, ¿verdad? Cuando ya tiene su compañera, ¿verdad? Entonces, dice que de los 12 años, hasta los 12 años pertenecen a nuestros padres. De ese lapso de tiempo, entre los 4 o 5 años, hasta que lleguen a los 12, nosotros ya le hemos enseñado a discernir el bien y el mal, lo que agrada a Dios y lo que no agrada, ¿verdad? Entonces, de los 12 años en adelante, pues vamos creciendo, vamos haciendo cosas que como nuestros padres no nos ven, ¿verdad? Entonces, hacemos la cosa y comenzamos a escudarnos en la mentira, ¿verdad? Y entonces nos llegamos a hacer de doble ánimo, de doble personalidad. En la calle somos una cosa porque nuestros padres no nos ven y hablamos las palabras, tal vez malas palabras, o todo lo contrario a los consejos de nuestros padres, ¿verdad? Y cuando llegamos a la casa nos comportamos como que si somos bien portados. Y eso es común que se ve en todas las casas, ¿verdad? Pero de los 12 años en adelante, el joven, la joven, toma la libertad que Dios le da a todo ser humano. Libre. Dios los hace libre de escoger el camino que querramos. De ahí que viene el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Si el joven y la joven honra a su padre y a su madre, podrá andar en la calle y recordará cuando vea a otros niños, a otras jóvenes, de cómo se comportan, va a recordar el consejo de su padre y de su madre, que le decía: mira, yo no te veo, pero Dios te ve y debes de tener cuidado, porque todo ser humano Dios lo manda a que le debe honrar, y tú debes de honrar en tu corazón a Dios, aunque yo no te esté viendo. Si el joven honró a su padre y a su madre, si la joven honró a su padre y a su madre, serán unos muchachos bendecidos. Primero, porque temen a Dios. Y segundo, porque aunque sus padres no lo están viendo, ellos se comportan como que si sus padres los estuvieran viendo. Y esos son los niños bendecidos. Y en ellos se va a cumplir la promesa que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vayan bien todos los días de tu vida. Aleluya. Y tus días sean alargados. Gloria a Dios, ¿verdad? Y el joven, pues, que se comporta con doble personalidad, pues, a medida que va creciendo, que lo que se gana, pues, como siempre digo, en la tierra solo hay dos cosas: las bendiciones de Dios y las maldiciones de Dios. Las bendiciones, dice, estas bendiciones serán sobre ti si caminares en mis estatutos y mis mandamientos, los pusieres por obras y los abrazares y vivieres en ellos. La maldición, lo contrario, si escogemos el mal, ¿verdad? O hacer mal al prójimo, o vanagloriarnos. Y así pues, ¿verdad? Entonces, el hermano católico dice que desde niño ya lo bautizaron y no necesita bautizarse más. Están equivocados y han sido enseñados erróneamente
en referente a eso. Si no hubiera necesidad del bautismo, porque ¿qué es lo que le dijo a Nicodemo el Señor Jesús? Si no nacieres del agua y del Espíritu. Entonces, como nosotros nos convertimos en hombres y a medida que vamos, ya tenemos nuestra esposa, primero conociendo a nuestra novia y eso, pero ¿qué hacemos? Andando con nuestra novia, andamos con otra chavala también. Entonces usamos el engaño. ¿El engaño es pecado? Sí. Cuando se comienza a comenzar el engaño, de los 12 años en adelante, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 años. Usamos la mentira. El hombre se vuelve adúltero. La mujer se vuelve adúltera. El hombre se vuelve ladrón. Cuando el mandamiento dice no codiciarás los bienes ajenos. Y entonces, debido a eso, que el hombre, a medida que va alcanzando la adultez, se va desarrollando el pecado, ¿verdad? Entonces, es menester que volvamos a bautizarnos. Porque eso es la condición que ponía el Señor y se lee en la Torah, ¿verdad? En Deuteronomio y Levítico dice, y cuando pecares, pecados que no son de muerte, ¿verdad? Pecados que el Señor en su inmensa misericordia está dispuesto a perdonar. Pero para eso él ponía, ¿verdad? Lo que los hermanos católicos llaman penitencia, ¿verdad? Entonces ponían eso y X días y estaban apartados de su hogar y se iban a la soledad y ahí pasaban. No se bañaban, ahí estaban pidiendo perdón a Dios, pidiendo perdón a Dios, pidiendo perdón a Dios todos los días, hasta que llegaba el día que se cumplía la penitencia, el último día. Entonces el Eterno viene y nos dice en Deuteronomio y Levítico, te lavarás con agua y lavarás tus vestidos con agua, y entonces volverás al real, es decir, al pueblo, ¿verdad? A tu casa, ¿verdad? Y serás inmundo hasta caer la luz del sol. Pero ya te lavaste con agua. Al amanecer del nuevo día ya eres limpio, ¿ves? Y eso es lo que el Señor lo ha puesto así. Entonces, debido a que Israel, ¿verdad?, se había apartado de Dios y se había vuelto la idolatría, ¿verdad? Entonces el Señor en su inmensa misericordia vino a convertirse en ser humano, ¿verdad?, para enseñarnos a nosotros los humanos qué debíamos de hacer para reconciliarnos con Dios. ¿Qué debíamos de hacer? ¿Qué debíamos de hablar? ¿Cuál iba a ser la manera de comportamiento? Entonces el hermano católico, entonces al venir él como humano, él dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿verdad? Luego el segundo mandamiento, el primer mandamiento dice, no tendrás imágenes delante de mí, ¿verdad? Entonces, erróneamente, el hermano católico ha sido enseñado a que para él tener fe, él tiene que tener una imagen de hombre o de mujer en la cual le enseñan sus líderes espirituales que ellos se merecen ser llamados santos y santas porque dedicaron su vida a Dios o porque se apartaron del mundo y no vieron pecado. Mentiras del diablo, y Jehová lo reprenda.
Porque si los santos y santas que vuestros líderes se llaman entre sí mismos, ¿por qué ellos no fueron capaces? Es la pregunta que yo te haría a ti, hermano católico. ¿Por qué, como se lee en Apocalipsis, dice que los 7 sellos, y se dice, se buscó en toda la tierra? Y cuando se dice se buscó en toda la tierra, estamos hablando de los momentos en la que se levantó el tabernáculo en el desierto, ¿verdad? ¿Y por qué no están los que usted entre tus líderes se llaman Papa, Santo Padre, Santo Fulano, Santo Perencejo, Santa María, Santa Marta, Santa Fátima? ¿Por qué no fueron ellos capaces de abrir los 7 sellos? Porque ¿saben por qué razón? Porque se lee en los profetas que la justicia nuestra es como trapo de inmundicia. Y siempre lo digo, yo soy inmundo. Yo soy inmundo. No me puedo declarar justo aunque hable la palabra de Dios, porque no lo soy. ¿Por qué? Porque el maestro me dice que no me alegrare de que los espíritus se sujeten al pronunciar su nombre. Que me alegrare que mi nombre estuviera escrito en el libro de la vida. Entonces, no lo sé si está escrito, pero como yo en el nuevo pacto debo de hacer frutos dignos de arrepentimiento, solo el Eterno sabrá, porque yo voy a ser juzgado. Entonces yo estoy luchando por la salvación de mi alma. Yo no quiero estar en el infierno. El Corán Sagrado describe lo horrendo que va a ser esa vida en el infierno. El sufrimiento por toda una eternidad. Ahorita nosotros, si Dios nos lo permite, llegar a los 120 años, que Él dice que es la edad que hombre no va a pasar de esa edad, ¿verdad? Solo al que se lo permitiera. Por ejemplo, Moisés era la edad de 120 años cuando murió. Entonces, si nos permite eso, ¿verdad? Todas las obras de nosotros, buenas y malas, ¿verdad? Van a ser pesadas. Si una u otra es más que si se inclina la balanza a que nuestras obras son malas, entonces estamos listos. Los que nos espera, como dice Pablo, un hervor de fuego por toda una eternidad. ¿Sabes? Cuando nosotros vivimos 80 años, el sufrimiento, la cruz que llevamos día a día, nos duró 80 años. Hasta ese momento vamos a dormir como nuestros padres y luego vamos a ser levantados, ¿verdad? Pero cuando nos levantemos es para ser juzgados, para que se cumpla, como dice el poseedor del día del juicio. ¿Es? Que se lee en Apocalipsis. Entonces, hermano católico, tus guías te han engañado al decir que nadie vio a Jesucristo 2000 años atrás. Y la palabra de Dios no te dice que si tú te haces una imagen de un hombre que está en sufrimiento, ese no es Cristo. Ese no es Cristo. Y te han engañado. ¿Por qué? Lo que tú tienes una imagen hecha por mano de un hombre
y luego la pintó con signos de hombre de sufrimiento. ¿Cómo nos dice el Señor que el Maestro de Nazaret nos dice que es Dios? Cuando nos dice que de la manera que sopla el viento sobre nosotros, dice, nosotros no vemos a Dios, porque Dios es espíritu. Pero de la manera que sopla el viento y no sabemos a dónde va, así somos nosotros nacidos en el espíritu, nada más con una meta, que como Dios es espíritu, está buscando adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. No es que Dios tenga necesidad de que nosotros le adoremos, no, porque le dijo a Moisés, apártate de este pueblo y en un instante lo destruiré y a ti te pondré sobre otro pueblo mayor y más fuerte que este. Así que Dios no tiene necesidad de nosotros. Nosotros tenemos necesidad de Él por las cosas que acontecen alrededor de nosotros, que lo leemos en un libro que llamamos Biblia, que nosotros creemos que es la palabra de Dios, y todo lo que leemos en ella se cumple alrededor de nosotros, delante de nuestros ojos. Mira pues, en los profetas se lee, ¿verdad? En los profetas se lee y dirán paz, paz, y de repente viene destrucción. Vemos los acontecimientos que está en boca de todo, en todo el mundo. Aquellos que se reunieron para vanagloriarse de sus hechos, ¿verdad? Y tomaron en poco al nombre de Dios. Y sin embargo leemos en las Escrituras, dice, Él es el que honraré al que me honrare, mas el que me tuviere en poco no será sin culpa. Y vemos aquí pues los hechos, como de repente al día siguiente o a los 2 días, de repente, cuando todo había paz, de repente vino la destrucción. Y vemos también el cumplimiento de las Escrituras como una casa que todos alrededor, detrás, delante, a los lados de esa casa, ¿verdad? Todo estaba destruido y esa casa se mantuvo en pie. ¿Por qué? Solo el Eterno lo sabrá. Pero si queremos entenderlo, en la palabra, al principio de la Torah se lee que dice, me compadeceré del que me compadeceré y tendré misericordia del que tendré misericordia. Entonces Dios tuvo compasión de los dueños de esa casa. Tuvo compasión de esos dueños y se las dejó. Algo encontró en sus corazones que fueron merecederos de la misericordia de Dios. Así también tú, hermano católico, mira dentro de tu corazón, reflexiona. No creas que estoy hablándote por avasallarte o no, o decirte te vas a ir al infierno. No, la persona escoge el lugar donde quiere estar la eternidad. Yo no te puedo mandar, no. Sino nos han enseñado a nosotros los evangélicos a despreciarlo a ustedes porque adoran imágenes. Pero nunca han entendido la escritura que dice cuando Jesús se sentaba con los pecadores y los
guías espirituales de Israel en ese tiempo solo pensaban, solo estaban en su mente maquinando, diciendo, si fuese enviado de Dios, sabría que toda esa gente son pecadores. ¿Por qué? Porque en la ley decía que tenían que apartarse ellos de toda cosa de pecado, que los contaminara a ellos, porque estaban obligados a vivir en santidad. Cuando digo obligado, era obligado, lo que entendemos nosotros por obligado. Ahora a nosotros nos da el chance de escoger. Ya no nos obliga. Por eso viene el maestro y dice, el que quiera venir en pos de mí, no obligado. Pero las cosas, como dice Pablo, que fueron escritas anteriores, es para enseñarnos a nosotros que ellos perecieron por la dureza de sus corazones, que ellos perecieron porque truncaron la gloria de Dios de hombre incorruptible en hombre corruptible al venir y adorar, hacer una imagen de yeso o de palo. La cubrían con oro, el que tenía mucho dinero, y la adoraban, ¿verdad? Doblaban sus rodillas y le daban adoración. Aún ofrecían de sus cosas, ¿verdad? En las que ellos tenían que ofrecerle a Dios sus viandas, sus cosas. Entonces, la persona incrédula en las cosas de cómo Dios se hace manifiesto en la persona del hombre, pues viene a tomar palabras de los guías espirituales que le dicen, no, es bueno, puedes adorarla, ¿verdad? Y te va a conceder. No, el que lo concede es Dios, pero porque ya Dios no quiere. Cuando Dios llama rebelde a alguien es porque no lo quiere guiar. Por eso se lee en el Corán Sagrado. ¿Quién va a guiar a aquel a quien Dios no quiere que sea guiado? Pero en su inmenso amor, Dios pone a la propia persona. Por eso Él dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Qué me quiere decir el Señor? Volveos a mí. Que mire yo dentro de mi corazón. ¿Qué me separa de Dios? ¿Mis malos pensamientos? ¿Mi ira? ¿Mi enojo? ¿El desear a la mujer de mi prójimo? ¿El robar? ¿El mentir? ¿Qué me separa de Dios? Eso solamente yo lo puedo ver. Porque el Señor me manda, y mandamiento me dice, no juzguéis. O sea que yo no te puedo juzgar, pero sí, tú eres quien te dice el Señor, no todo lo que de afuera entra a la boca del hombre lo hace impuro, sino lo que sale de él. Entonces, y el Señor nombra algunos frutos de la carne, adulterios, odio, resentimiento, y entonces nos muestra el pecado que la carne produce. Y aquel guía que te va a decir, que va a agarrar lo que solo le correspondía a los apóstoles, lo que te va a decir a vos. Vos vas a confesarte, como dicen, le llaman, ¿verdad? A decirle al hombre, a un hombre, oh, mire, que yo le mentí a mi mamá, que yo le robé a mi amigo tal cosa, que yo vine y le fui infiel a mi esposa, que yo le fui infiel a mi esposo. Entonces viene aquel, le dice, pues ahora pues rézate tantos 25 Padre Nuestros, 50 Padre Nuestros, 100 Padre Nuestros,
y yo te perdono. Y luego le dice, yo te perdono. Entonces aquella alma, aquel ser, confía que al oír a aquel hombre decirle, tus pecados te son perdonados, ya está perdonado. Y no es así. Tristemente, no es así. ¿Sabe por qué? Porque el maestro te habla y te dice, el que lea entienda. Y tú no necesitas ninguno que se llame santo sacerdote, Santa María, Santa Marta, Virgen de Guadalupe. Solo había una virgen que se llamaba María. Y si vemos en las bodas de Canaán, la parábola de las bodas de Canaán, la única vez que habla María hacia las personas son estas palabras: haced todo lo que Él os diga. Sí, ciertamente ella dice, me llamarán bienaventurada, pero nunca ella dijo, me tienen que adorar como adoran a Dios. Tú dices, es mi madre, porque Dios, el Hijo de Dios, porque lo nació de él, de su vientre. Pero después de que nació el Señor Jesús, cohabitó con su esposo y tuvo otros hijos. Y luego vemos al Señor Jesús cuando le dicen, estaba rodeado porque acarreaba multitudes, y le dicen, tu madre y tu hermano están allí. Y él respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre, ese es mi hermano. No es que está negando a su madre, no, sino lo que quiere dar a entender es que todas aquellas almas, por ejemplo, viudas que aceptaron a Cristo como su Señor y su Salvador personal, ¿verdad? Que aquellas mujeres estériles que alcanzaron aceptaron al Señor Jesús como su Señor y su Salvador personal, que no tenían hijos. Entonces, que las tomemos a ellas como nuestras madres, como nuestros hermanos, como nuestras hermanas. No es que porque mi madre, hijo de mi padre y de mi madre, es mi hermano. No, también el Señor te manda a decir que el de la fe, el hermano espiritual, la nueva persona que nosotros somos transformados de carnales a espirituales. La diferencia de la carne es que la carne se inclina y te incita a pecar contra Dios, porque Jehová reprenda a Satán. No tiene poder, pero te incita, despierta esos deseos malos que te apartan de Dios. No es que a vos te agarra de la mano y te dice, vení a hacerlo, no, sino que simplemente te incita. Y si tú no estás bajo el temor de Dios, vas a tropezar. Pero en el nuevo pacto, por eso se llama piedra de tropiezo y piedra de levantamiento. Vemos aquí el tropiezo que hizo Pedro. Anduvo con él, el Señor le dijo, me vas a negar. Dice que mi vida daría por mí. Me vas a negar antes de que cante el gallo 3 veces. Y vemos que se cumplió. Y lo que le dolió a Pedro, lloró. Y fue donde María y le dijo, madre, lo negué. Y lo llamó madre porque en ese momento, como era la madre del Señor Jesús, lo llamó madre. Pero no le dio honra. No dobló sus rodillas para adorar una pedazo de yeso.
Tiene ojo, pero no te ve. Tiene oído, pero no te oye. Tiene boca, pero no te habla. Tiene pies, pero no camina. Si tú la dejas en una sola esquina, 10, 20, 25 años, vuelves al comienzo del año número 26 y la vas a encontrar en el mismo lugar. Pero Dios, en su inmensa misericordia, viene y te dice a ti: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces, como es la salvación del alma y poder perder la salvación de tu alma cuando nosotros no caminamos en rectitud delante de Dios. Luego te dice en los evangelios, o el consejo del maestro de Nazaret: ora en secreto, que el que está en secreto te recompensará en público. Entonces, por eso que yo te invito, porque si esta palabra que se lee en los profetas dice: lo que para los hombres es grande y sublime. No es grandeza que un hombre te diga tus pecados te son perdonados y te haga sentir bien, que el hombre te diga: oh, tus pecados te son perdonados. Te hace sentir bien, pero saliendo luego vuelves a lo mismo. Y acerca de la oración, ¿qué te dice el Señor? No a quién se lo está diciendo, porque el hermano evangélico hace lo mismo, dilata hasta 20, 25 minutos, y el hermano católico, el que te dice tus pecados te son perdonados, y como penitencia anda 25 Padre Nuestro, 25 Ave María, y yo te perdono. ¿Y qué dice el maestro? Cuando oréis, no seáis como esos que alargan la oración, creyendo que serán oídos, que mientras más tiempo pasan, son escuchados. No seáis como ellos, dice el Señor. Así me lo dice el maestro. Entonces, ¿a quién yo voy a escuchar? Al que me dices: hace esta oración de 100 Padre Nuestro, porque tu pecado es demasiado grave. O al maestro de Nazaret que me dice: no hagáis como el que estira la oración, usa el palabrerío, creyendo que son escuchados. Mas cuando oréis, te dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Una sola vez. Santificas el nombre de Dios, glorifica el nombre de Dios, te sometes al nombre de Dios y esperas en el nombre de Dios. Y luego te dice: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces pedimos perdón a Dios por haber pecado contra Él. Pero luego, como tenemos el mandamiento, amaos los unos a los otros, ¿verdad? Y a veces nosotros confesamos con nuestros labios: ay, ese hombre, lo aborrezco, lo odio, pero con aquel sentimiento en las palabras. Igual la mujer: ay, esa mujer que me decía que se llamaba amiga mía, la odio, la detesto, no la puedo ver. ¿Podrá el hombre que te dice a ti tus pecados te son perdonados cambiarte? De ninguna manera. Solo el Espíritu de Dios. Por eso dice en Primera de Pablo, dice que somos regenerados en santificación de nuestro espíritu,
Porque solo con el Espíritu podemos adorar a Dios, no en la carne. Porque el fruto del Espíritu es la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia, el perdón, la benignidad y el amor. Y el que tiene amor cubre multitud de pecados. Y aquel que es temeroso de Dios escuchará el consejo de Pablo que dice: no se oculte el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque el maestro de Nazaret dice que no sabemos a qué horas nosotros pasaremos la línea de la vida y de la muerte. Y nos recomienda, dice, puede ser al amanecer, puede ser cuando el día ya es de día. Puede ser al atardecer, puede ser al anochecer, no lo sabemos. Pero Pablo dice que nos presentemos de tal manera delante de Dios como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Si nosotros el temor de Dios ha echado raíces en nuestro corazón, entonces no debemos de temer. ¿Por qué? Porque seguiremos el rumbo de todo ser humano: nacer, crecer, morir, multiplicarnos y luego morir. Pero ahora, cuando Cristo resucitó de los muertos, Él venció a la muerte y ahora dice que nos da la oportunidad de vivir por toda una eternidad al lado de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, el Santo de Israel, el Creador de los cielos y de la tierra, el Clemente, el Misericordioso. Aleluya. Entonces veremos y conoceremos, dice Pablo, cómo hemos sido conocidos. Y lo veremos con nuestros ojos. Solamente que nosotros, algunos de nosotros, nos levantaremos para vida eterna o para condenación eterna. Y eso no es solo para vos, hermano católico, no es solo para vos, es también para los que nos llamamos cristianos evangélicos, que nos reunimos 3, 4, 5 días a la semana en la congregación. Pero la razón tus líderes te dicen reunite 4 o 5 días a la semana, porque ellos cada vez que llegues te van a pedir ofrenda. Ciertamente está escrito que no te vas a presentar vacío delante de Jehová. Tú vas, llevas tu ofrenda. 25 centavos, si eso fue lo que pusiste en tu corazón, si es lo único que tenés. Y si tenés 25 centavos y das la ofrenda, pues no tienes que tener vergüenza, porque el maestro cuando alabó a la viuda que solo dio 1 centavo. Pero ten cuidado, hermano evangélico, hermano católico, porque Dios nos deja un ejemplo con Sefira y su Ananías y Sefira, su esposa, como vendiendo una propiedad. Dijeron, si te preguntan, decirle que lo vendimos en tanto, cuando tenían las cosas en comunes en el tiempo de Cristo. Pero usaron la mentira. Y en los 10 mandamientos dice: no mentirás ni levantarás falso. Y Dios nos dejó ese ejemplo para que temamos que Dios no puede ser burlado, que Él sabe la intención del corazón antes de que nazca. Él ya sabe la forma cuando hablamos, si las palabras que usamos, si es para maltratar al prójimo o lo estamos haciendo para honrarlo. Así que si como dice Pablo, cada quien dé como propuso en su corazón.
¿Por qué? Para evitar eso que hizo Sefira y cosas. Pero si tú dices, oh, voy a dar 10 pesos, y a medida que va pasando, o de repente el diablo te eso es solamente porque, para que el pastor, eso es cierto. Por la maldad del hombre el amor se enfría, pero ellos ya tienen su recompensa. Pero también como congregados deben de aprender que si están rentando en un lugar, tienen que pagar la renta. Tienes que pagar la luz, el agua. Pero la cantidad es moderada. Pero cuando una congregación en su cuenta bancaria tiene $300,000, vamos a hablar de dólares porque estamos en los Estados Unidos, $300,000, $200,000, $180,000, ¿cuál es la razón de pedir todos los días? ¿Sabías tú que de esos $300,000, $200,000 que tienes la congregación es para sufragar los gastos de alguno de los congregados que han perdido su trabajo o que no tienen? ¿Sabías que para eso, así lo dice el Corán Sagrado, que se usa entre ellos mismos? Pero no que llega, oh pastor, tengo un problema, no tengo para pagar la luz. La obligación de la congregación es decir, no se preocupe, hermana, usted ha sido fiel con los diezmos, también Dios es fiel. Aquí está, pague la luz. Una vez está bien, 2 veces no está mal, 3 veces, 4 veces ya tienes que saber que si la persona es que está tratando de utilizar la bondad. Pero eso es lo que dice la palabra. Entonces, hermano católico, yo te quiero decir, lucha por la salvación de tu alma. Hay mensajes, hay en algunos versículos de las Escrituras, pero siempre cometemos el error de querer acomodar la palabra de Dios conforme a nuestro beneficio, conforme a que nos sintamos bien. La palabra que yo hablo, pueden decir, es grotesca, pero es la palabra de Dios. Yo no puedo cambiarla. Yo no puedo decirte, sí, es que sos humano y Dios ya vino, ya se hizo humano y ya Él entiende como humano que somos débiles. Jehová reprenda a Satán. ¿No le dijo al principio del libro a Josué, esfuérzate y sé valiente que yo soy contigo? Y no dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no digas que diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro Dios, porque creemos en un Dios vivo, porque creemos en un Dios de poder, porque tenemos al poderoso, al que creó los cielos y la tierra, al que te creó a ti, que me creó a mí, el que creó a tus hijos, el que creó a mis hijos, a mis hijas, a mis hermanos, a mis hermanas. Entonces es un Dios de poder. Pero ¿a quién oirá el Señor? Es la pregunta. No al que llega, aquel como que dice que Dios deja el ejemplo, el maestro de Nazaret deja el ejemplo en los evangelios, que está un samaritano y está un publicano, y están en el templo. El publicano está de pie, el samaritano está de rodillas, diciendo indigno soy, indigno soy, indigno soy, indigno soy. El publicano dice, Señor, perdóname porque yo he pecado contra el cielo y contra ti, y que no soy como este que está al lado mío. El Señor preguntó, ¿quién salió justificado?
el que se humilló. Así también nosotros. Solo necesitamos ir en la intimidad de nuestro cuarto. No necesitamos una imagen de alguien que se llamaba Bosco y que el hombre le dijo es San Juan Bosco porque es santo. Alguien que se llamaba Martín de Porres en los siglos XVI y los líderes tuyos espirituales dicen se llama ahora porque vivió una vida humilde, es San Martín. Santo solo Dios. Y fuera de él no hay nadie más. Y él dice que a nadie dará su honra. Entonces, despierta. Huye por la salvación de tu alma. Mira cuando van en lo que ustedes llaman procesiones. Bueno, yo iba también a eso. ¿Qué es lo que se ve allí? ¿Qué es lo que se mira en esos lugares? Se dedican a agasajar la carne. Utilizan esas cosas para que la mujer le sea infiel al marido y el marido le sea infiel a la mujer. Y el joven y la joven vayan a mancillar su cuerpo. Y luego vemos el licor, las cosas. Eso no es agradable a Dios. Va a agradar a Dios que tú vengas a Él. Y en la intimidad de tu cuarto dobla tus rodillas y le dices, Señor, ahí sí, confiesa todo lo que has hecho. Tus pecados, ahí, pero en la intimidad de tu cuarto, en las cuatro paredes de tu casa. Confiésale tus pecados a Dios. Ora en secreto, que el que está en secreto te recompensará en público. ¿Cuál es la recompensa que nosotros recibiremos en público? Que nuestros pecados han sido perdonados y que de ahí en adelante debemos de esforzarnos en hacer frutos dignos de arrepentimiento. En hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque esa es la base del nuevo pacto. Y Dios nos considera pecadores a todos. Por eso el salmista dice, santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces cuando tú lees la palabra, cuando tú reconoces y te duele haber pecado contra Dios, el Señor en su inmensa misericordia te perdona. Por eso Él dice en Isaías, cuando pecares contra mí, no me enojaré. No es que no se enoje como lo hacía antes, sino que Él te va a dar la oportunidad de no castigarte como castigaba al pueblo de Israel en los tiempos del Señor Jesús o antes de nacer el Señor Jesús, en los tiempos de Moisés, que en cuanto pecaban, hiciera que pecado de muerte, inmediatamente el pueblo mandaba a Dios a apedrear al adúltero y a la adúltera. Inmediatamente mandaba a apedrear al ladrón. Pero como estamos bajo la misericordia que nosotros llamamos gracia y confundimos la misericordia de Dios en libertinaje y creemos que podemos hacer todo lo que nosotros querramos porque ya Dios nos perdonó, pues cada pecado que nosotros hagamos debemos de pedir perdón a Dios y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y luego, seguir batallando la guerra santa. No es que vayas a derramar sangre enfrentándote hombre con instrumentos de destrucción.
sino que la guerra santa tuya que debes librar es la guerra que tu carne hace contra tu espíritu. Cuando sientes el deseo, ves a la mujer y sientes el deseo y te sientes atraído por eso. Entonces tu espíritu tiene que luchar y sacarlo de tu mente, sacarlo de tu corazón y pedir ayuda a Dios. Ven a mí, Espíritu Santo del Dios vivo. O en ese momento agarrar la palabra de autoridad y Jehová te reprenda, Satán, apártate de mí. Y verás que mientras camines con el temor de Dios, caminarás en la calle con tu frente en alto y mirarás a la mujer de cierta manera y no te va a atraer. Cuando utilizas malas palabras y las nuevas palabras que salen de tu boca son palabras para darle ánimo a aquella persona que se siente que no tiene lugar donde ir, pero tú, siendo temeroso de Dios, le das palabras y le dices, ve a tu cuarto, ora, enciérrate y ora al Señor y dile todo lo que te está pasando. Entre ellos tus necesidades. Pero cuando te dé tus necesidades, no seas, para eso también el Señor nos deja en las parábolas. Cuando vinieron los 10 leprosos, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los sanó. Eran 10. Y cuando fueron sanos, todos se fueron. Pero uno volvió y le dio honra y gloria al maestro. Y el maestro le preguntó, ¿y no eran 10 ustedes? Señor, yo no sé de aquellos, pero yo estoy aquí agradeciéndote. Así también cuando Dios nos conceda algo, seamos agradecidos. Porque ya se lee en el Corán y se lee en la Biblia, soy solamente Dios de cerca y no de lejos. Hay mucho que quiero hablarte, hermano católico. Cuando tú lees ahí teniendo ojos no verán. ¿Sabes que se refiere a los ojos carnales? No es que estés ciego, sí que tiene ojo y tú no ves, no, porque no vas a la palabra de Dios buscando cuál es la voluntad divina y perfecta de Dios para con tu vida. Teniendo ojos, no vas a leer que te dice, te da la oportunidad. Yo te estoy dando la oportunidad de vivir por toda una eternidad. Teniendo ojos no verás. Habiendo conocido a tu amigo, a tu hijo, a tu hija, a tu mamá, a tu hermano, que de repente fueron transformados. Entonces no ves eso que Dios ha hecho en sus vidas, que puede hacerlo igual contigo. Pero primero tiene que sacar la idolatría de tu corazón. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl cuando la orden era arrasar con todo, animales, hombres, mujeres y niños? Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? No me corresponde a mí cuestionar a Dios. ¿Por qué? Porque Él habla y se hace lo que Él dice. Y le preguntó Samuel a Saúl, ¿qué es ese balido de ovejas y vacas que oigo? Oh, aparté lo mejor, lo engordado,
para Jehová tu Dios, para sacrificarlo a Jehová tu Dios. ¿Y qué le respondió el profeta? ¿Tiene Dios contentamiento en sacrificios de animales engordados? ¿Y qué dijo? Mejor es la obediencia que sacrificio. Como el pecado de adivinación, es decir, aquellos que ponen su corazón en creer en aquel hombre o aquella mujer que te dice, oh, yo te voy a leer tu porvenir, vas a tener dinero y vas a tener aquí. Te dice a vos que te va a decir la fórmula para que vos tengas dinero. Pero vos crees que si él lo supiera, estaría engañándote ahí. ¿Por qué nunca se ha sido el millonario si sabe los números, si sabe el porvenir? ¿Por qué nunca lo ha hecho? Y sigue siendo lo que es. Porque es mentira del diablo, Jehová lo reprenda. Entonces el profeta le dijo, como el pecado de adivinación, así él no prestará atención. Y como el pecado de idolatría, el infringir los mandamientos de Dios. El pecado de idolatría, hermano católico. Por eso Pablo viene y dice, tú que duermes entre los muertos, despierta. ¿Por qué? Porque podemos nosotros decir que esto agrada a Dios, pero el Eterno nos contesta y nos dice, de la altura de la tierra a los cielos, así son mis caminos, más que vuestros caminos, y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos. Que cuando yo considere que lo que es santo, puro para Dios, Dios lo llama que lo desecha, lo desprecia. Porque abominación hay en mí. Pero Él te da la oportunidad, porque es un Dios compasivo, leemos en el Corán Sagrado. Él es clemente, misericordioso. Y no solo en el Corán Sagrado, también en la Biblia. Jehová, 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 Dios grande, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, en benignidad y verdad. Pero luego viene la advertencia. Pero que de ninguna manera justificará al impío. Así es que en ti está, hermano católico, en ti está, hermana católica. Tengo hermanos varones que le honran a una imagen y el dolor con el dolor de mi alma les hablo y les digo, no necesitan tener ninguna imagen de hombre o de mujer. Solo necesitan que sus labios, doblando sus rodillas en actitud de sometimiento a Dios, se reconozcan en la intimidad de vuestro cuarto como pecadores y que necesitan sentirse protegidos, respaldados por el Dios de poder que leemos en las Escrituras. Porque si continúas y dices, esta es mi fe, como me dice mi hermano, a mis padres me enseñaron a esto, y yo no voy a deshonrar a mis padres, y me voy a mantener. Bueno, así me dice mi hermano, ¿verdad? No traicionarás a tus padres, todo lo contrario, también tus padres fueron engañados porque no entendían aquellos líderes espirituales en los tiempos de tus padres la palabra de Dios, como los
sumo sacerdote, el concilio del pueblo de Israel, que no comprendieron las profecías porque amaban más estar en los grandes banquetes y porque ellas eran una autoridad supuestamente, andaban aquí, andaban allá y aceptaban sobornos para hacerlo sentir a la persona bien, pero se engañaban a sí mismos. Pero Dios te da la oportunidad a ti, le da la oportunidad a mi hermano, le da la oportunidad a mi otro hermano, a mi otro hermano, a mi otra hermana, a mi otra hermana. Que Dios es un Dios real, un Dios amoroso, compasivo, pero también fuego que consume. Que la paz de Cristo sea contigo. Mientras tienes vida, tienes esperanza. Acuérdate que la palabra de Dios te dice, no yo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, a ti, hermano católico, a ti, hermana católica, si quieres venir a los pies de Cristo, tienes que negar esa fe falsa que tus líderes espirituales te han sembrado en tu corazón y tienes que desraigarlos, ese sentir, porque el nuevo sentir es el sentir espiritual. Porque es una promesa viva, verdadera, que solo tú lo puedes experimentar. Solo tú conoces tu mente, solo tú conoces tus pensamientos, solo tú sabes lo que haces en oculto. Nadie más. Pero puede que lo que tú estás haciendo no sea, cuando tú lo consideras o tus líderes espirituales lo consideran que es lo correcto, Dios lo desecha. Y no te darás cuenta hasta en aquel día, ¿ya?, en que ya no haya ninguna oportunidad para ti. Porque una vez que pasamos la línea de la vida y de la muerte, ya se terminó la esperanza para nosotros. Ya no hay ninguna oportunidad para nosotros. Ya no habrá nadie que pueda interceder por nosotros, por cuanto desechamos el consejo del Eterno, Jehová Dios hecho hombre, el Santo de Israel, Jesús de Nazaret, Jehová Dios hecho hombre. Por eso Él se hizo. Por eso se llama Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él era israelita. Y como Dios le había dicho al pueblo de Israel, mi hijo eres tú, oh Israel, entonces por eso le decimos Hijo de Dios. Pero en sí, el Hijo de Dios no es solamente para Él, sino para todo aquel que lo acepte como Señor y su Salvador personal. Por eso cuando lo iba a abrazar, la mujer le dice, no me toques, porque no he subido a mi Padre. Ve y diles a mis hermanos, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Así es que no solo Él es Hijo de Dios, sino que en los evangelios dice, y los que creyeron y le aceptaron, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y los que le recibieron, le fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios,
al judío primeramente y después al gentil. ¿Por qué al judío primeramente? Porque aunque Dios en Oseas se lee que ya Israel no era su pueblo escogido, sino que ya era un pueblo común y corriente de igual a los otros pueblos, entonces los que pertenecían al pueblo de Israel voluntariamente tenían que buscar la salvación de sus almas. Y para que me entiendas que te dije del bautismo, por eso viene Juan bautizando, porque el símbolo de purificación en el desierto era el agua. Y rociarás con agua a la congregación y los purificarás. Por eso es para que entiendas y que necesitas bautizarte nuevamente. ¿Por qué? Porque siendo mayor le fuiste infiel a tu esposa. Siendo mayor le fuiste infiel a tu esposo. Siendo mayor mentiste a tus padres. Siendo mayor deseaste a la mujer de tu prójimo. Siendo mayor, deshonraste a Dios a darle honra y gloria a un trozo de madera o de piedra con imagen de hombre o de mujer. Y aún ofreciste y le diste a tus vecinos lo que le ofrecías dedicado a ellos. Como por ejemplo, como nicaragüense en los primeros días que quieren celebrar a la Virgen María, entonces dedican a aquellos que se llaman devotos. Entonces hacen invitaciones a ciertos, ¿verdad? No a todos. Y reparten cosas dedicadas a un ídolo. De allí que Pablo viene y dice que no juzguéis a nadie por comida. Si te invitan a comer, come lo que te pongan delante de ti, sin preguntar para no ofender al que te invitó. Pero si el que te invitó te hizo esto, yo se lo he ofrecido a mi ídolo, entonces no coma. Por la conciencia de aquel que testificó con su boca y dijo, se lo ofrecía al ídolo. Pero si tú no sabes, para no ofender, dice el que te invitó. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto, todas las viandas, Dios las limpió. El judío come lo que se llama kosher, que ellos consideran que es comida limpia, ¿verdad? No comen cerdo, no comen chancho, cerdo pues también le dicen. No comen conejo. Pero Dios limpió todo. No comen garrobo. Nosotros los nicaragüenses sí comemos garrobo, tortuga. Pero cuando nosotros tenemos arroz y frijoles, nos preguntamos, ¿cuál es la razón de matar a un ser para satisfacerme yo? Pero Dios lo usa para nuestra alimentación, ¿verdad? Y así nos libra de su sangre, ¿verdad? Porque ya está escrito de la sangre de todo animal demandaré. Que Dios te bendiga. Soy el hermano Elías, vuestro hermano en Cristo Jesús. Como te digo que podrás sentir que mi palabra es dura, pero eso es la palabra de Dios. No puedo suavizarla. ¿Por qué? Porque el maestro, los apóstoles le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá resistir?
Mira, todos se han ido porque no les gustó lo que oyen. Y aquella alma que no es de Dios, que no está dispuesta a negarse a sí mismo, no va nunca a querer escuchar la palabra de Dios. En su ignorancia, cree que al último momento, horas de vida, la persona va a decir, perdóname, oh Dios, porque pequé, perdóname, porque ya va a pasar al otro lado. Y el Corán Sagrado viene y dice que esa oración no será tomada. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto es lo que se derramó fue la sangre de Cristo Jesús. En vez de un cordero, en vez de una vaca o de un toro, un carnero, una oveja, una paloma. Fue la sangre de Dios mismo que se derramó para darnos oportunidad de hacer frutos dignos de arrepentimiento. La paz sea contigo en el nombre de Cristo. Y que el Dios en su misericordia abra tu entendimiento y te ayude y te fortalezca a luchar por la salvación de tu alma. Recuerda la lucha de la salvación, por la salvación de tu alma, porque nos levantaremos unos para vida eterna y otros para condenación eterna, donde el fuego nunca se apaga ni el gusano nunca muere. Es decir, que estaremos vivos por toda una eternidad en aquellas llamas, el lago de fuego. Que Dios nos guarde en su misericordia. Paz a vosotros en Cristo Jesús. Soy el hermano Elías. Bendiciones.